Él me dejó por su secretaria, y esa noche encontré las escrituras originales en el cajón de mi padre. Fue un viernes cualquiera, llovía suave sobre Madrid, ese tipo de lluvia fina que no moja del todo, pero cala hasta los huesos. Yo acababa de llegar a casa después de pasar la tarde con mi hija, tomando un café en el Parque del Retiro. No sabía nada. Nada. Seguía creyendo que Antonio y yo estábamos bien, que los silencios eran normales después de 30 años de matrimonio, que sus ausencias eran por trabajo, hasta que abrí la puerta. La casa estaba vacía, demasiado vacía, sin su maletín en la entrada, sin su chaqueta colgada, sin el olor a colonia que siempre dejaba en el recibidor. Solo una nota sobre la mesa de mármol de la cocina. Esa mesa donde desayunábamos juntos los domingos, donde celebramos el primer cumpleaños de nuestra hija, donde él me pidió matrimonio con un anillo prestado. La nota decía: Carmen, lo siento, me voy con Laura. Ya no aguanto esta vida. No me busques. Laura, su secretaria, la mujer rubia de risa fácil que venía a casa en Navidad con una botella de vino y ojos que miraban demasiado tiempo a mi marido. Me senté en el suelo de la cocina, con la nota temblando entre los dedos. No lloré, no grité, solo sentí un frío tan profundo que pensé que nunca volvería a calentarme. Pero luego, algo en mí se reveló. No era rabia, era instinto. Subí al desván, ese lugar al que Antonio nunca subía, lleno de recuerdos polvorientos y cajas sin abrir desde la muerte de mi padre. Allí, detrás de un baúl antiguo de madera de olivo, estaba el viejo escritorio de mi padre. Lo había guardado por sentimentalismo. Nunca lo usé. Lo abrí. El primer cajón estaba lleno de facturas antiguas, cartas de amor de mis padres, fotos amarillentas. Pero en el fondo, envuelto en un paño de lino, había un sobre grueso con el membrete del notario. Lo abrí con manos temblorosas. Y allí estaban las escrituras originales de la empresa familiar. No las copias que circulaban en la oficina, no los documentos que Antonio mostraba a los bancos, las originales, firmadas por mi padre en 1987, y con una cláusula que nadie conocía. En caso de fallecimiento del fundador, la propiedad total de la empresa recae exclusivamente en su hija Carmen, sin derecho a partición ni cesión sin su consentimiento expreso. Mi padre, ese hombre callado que nunca dijo mucho pero lo pensaba todo, había protegido lo único que sabía que me quedaría si todo lo demás fallaba: el negocio. Antonio nunca lo supo. Pensó que al casarse conmigo, heredaba todo. Pero mi padre fue más listo. Esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo sobre Madrid, me senté en el suelo del desván y leí cada página, cada firma, cada sello. Y entendí algo. No me había dejado solo a mí. Había intentado dejar atrás toda mi vida. Pero no contó con que yo tenía las llaves. No las de la casa, las de la empresa. Bajé al salón. Llamé a mi hija y le dije: no te preocupes, cariño. Papá se fue, pero la empresa sigue siendo mía. Ella no entendió. Todavía no. Pero yo sí. Porque en ese momento ya no era la esposa abandonada. Era la dueña silenciosa, la heredera que nunca habló, pero que guardaba todo. Y mientras doblaba las escrituras con cuidado, supe que esto no era un final. Era el comienzo de una justicia muy, muy tranquila. No entendí cómo podía haberme borrado, hasta que vi que nunca estuvo en los papeles legales. Fue como si el suelo se hubiera desvanecido bajo mis pies. Me quedé parada en medio del salón, con la nota de Antonio aún en la mano y el eco de sus palabras resonando en mi cabeza. Ya no aguanto esta vida. ¿Pero qué vida? ¿La nuestra? ¿O la farsa que él mismo construyó mientras fingía trabajar hasta tarde y yo le preparaba la cena con las sobras del día anterior? Durante días no hice nada más que caminar por la casa vacía, tocando objetos que ya no tenían dueño,
su taza de café, su bata colgada en el baño, las llaves del coche que olvidó. Todo seguía allí, menos él, y peor aún, menos nosotros. Pero lo que realmente me partió el alma no fue su partida, fue lo que descubrí después. Al tercer día decidí ir a la oficina, no para suplicar, no para gritar, solo para recoger unos papeles personales que había dejado en mi pequeño escritorio. Sí, tenía uno, aunque nadie lo reconocía, escondido tras el archivo de contabilidad. Cuando entré, Laura estaba sentada en mi silla, no en la de Antonio, en la mía, con las piernas cruzadas, uñas pintadas de rojo, hablando por teléfono con una voz dulce que jamás usó conmigo. Sí, cariño, ya está todo listo, decía. Ella ni siquiera sospecha que la empresa ya no es suya. Me detuve en la puerta. Nadie me vio. Seguí escuchando. Claro que firmó los papeles. Bueno, su firma está ahí. ¿Quién va a revisar? Es solo una vieja ama de casa. Sentí un frío tan intenso que casi no pude moverme, pero no salí corriendo. Me acerqué al archivador, saqué mis cosas en silencio y antes de irme, eché un vistazo al expediente principal. Allí estaba, un documento titulado Cesión de Participaciones, fechado 2 semanas atrás, firmado por Carmen Ruiz. Pero yo nunca firmé eso. Mi letra es torpe, inclinada hacia la izquierda, con las T mal cerradas. Esta era pulida, recta, fría, una imitación barata. Volví a casa temblando. Saqué las escrituras originales del cajón de mi padre y las comparé con los estatutos que circulaban en la oficina, y ahí lo vi. En los documentos públicos, Antonio aparecía como único propietario, pero en los originales, yo era la única heredera legal. Él nunca lo supo, o tal vez sí, y decidió ignorarlo, porque durante 30 años me trató como si fuera invisible en los negocios. Tú ocúpate de la casa, decía. Esto es cosa de hombres. Y yo, tonta de mí, asentía, porque creía que el amor era confianza. Pero la verdad era otra. Me mantuvo alejada para poder robarme sin testigos. Y ahora, con su secretaria usando mi silla y firmando con mi nombre, entendí la magnitud de la traición. No solo me había dejado, había intentado borrar mi existencia legal. Pero lo que no sabía es que mi padre ya había escrito mi nombre donde nadie podría borrarlo, en el corazón de los papeles verdaderos. Y esa noche, mientras la ciudad dormía, supe que no iba a desaparecer en silencio, porque si pensaban que era solo una vieja ama de casa, no conocían a la hija de don Manuel Ruiz, y mucho menos a la dueña real de la empresa. Durante 30 años fui esposa, contable no remunerada, cuidadora. Nunca pensé que mi silencio sería mi arma. Empecé a desaparecer mucho antes de que Antonio se fuera con Laura. Empecé a desaparecer el día que decidí que amar era callar, porque en España una buena esposa no pregunta, aguanta, sirve, sonríe aunque le duela el alma. Yo lo di todo. Cuando mi padre murió y dejó la empresa en suspenso, fui yo quien pasó noches enteras revisando facturas, conciliando cuentas, llamando a proveedores para pedir plazos. Antonio solo firmaba los cheques, pero los números los manejaba yo, en la sombra, sin salario, sin reconocimiento, solo con un «gracias, cariño» al final del mes. Cuando nació nuestra hija, dejé mis estudios de economía a medias. «No hace falta», dijo Antonio, «ya tienes todo lo que necesitas, una familia». Y yo asentí, porque creí que eso era el amor, renunciar a uno mismo por los demás. Durante años fui su secretaria invisible. Preparaba sus discursos, corregía sus errores contables, incluso redactaba sus correos cuando tenía prisa. Nunca puse mi nombre, siempre el suyo, porque así se ve más profesional, decía. Y mientras él recibía palmadas en la espalda en las cenas de negocios, yo cocinaba en casa para que tuviera algo caliente al volver.
Mientras él viajaba a ferias internacionales con Laura como asistente personal, yo cuidaba de su madre enferma hasta que murió, sosteniendo su mano porque él estaba ocupado cerrando un trato importante. Nunca pedí nada a cambio, solo respeto, solo lealtad. Pero lo que no sabía era que en su mundo el amor de una mujer no tiene valor, a menos que sea útil. Y yo fui útil, hasta que ya no lo fui. Porque cuando empezaron los rumores sobre su relación con Laura, empecé a hacer preguntas, a pedir transparencia, a exigir ver los balances reales. Ahí fue cuando cambiaron las tornas. De repente, ya no era mi cerebro detrás del éxito, era una mujer celosa y anticuada. Ya no entiendes de negocios, decía, esto es cosa de hombres, repetía. Y yo, tonta de mí, volví a callar. Pero ahora, al mirar atrás, entiendo la verdad. No me silenciaron porque fuera débil, me silenciaron porque sabían que si hablaba, todo se derrumbaría. Porque durante 30 años no solo cuidé de la casa, cuidé de la empresa, guardé cada factura, archivé cada contrato, recordé cada mentira. Y aunque nunca llevé traje ni tuve oficina con nombre en la puerta, yo era la columna vertebral de todo. Lo que ellos vieron como sumisión era observación. Lo que tomaron por debilidad era paciencia. Y lo que creyeron que era ignorancia era estrategia. Porque mi padre me enseñó una cosa antes de morir. En los negocios, quien habla primero, pierde. Quien escucha, gana. Y yo escuché, callé, aprendí. Y ahora, con las escrituras originales en mis manos y el nombre de la empresa grabado en mi memoria desde niña, sé que no soy la víctima. Soy la heredera, la dueña silenciosa. Y esta vez no voy a firmar nada. Voy a cobrar. Ahora recuerdo las reuniones a las que no me dejaban entrar, las excusas para no enseñarme los balances, los silencios cuando preguntaba por las ganancias. Fue un desgaste lento, como el agua que gotea sobre la piedra hasta hacerla ceder. Al principio ni siquiera lo noté. Pensaba que era normal. Es cosa de hombres, decía con esa sonrisa suave que usaba para cerrar cualquier conversación incómoda. Y yo, tonta de mí, asentí. Porque en aquellos años, una mujer en una sala de juntas era rara, y una esposa aún más. Pero ahora al mirar atrás, veo cada mentira como un ladrillo en la pared que construyeron para encerrarme en la cocina mientras ellos repartían mi herencia. Como aquella vez, hace 5 años, cuando hubo la primera gran fusión. Yo había preparado un análisis completo, proyecciones, riesgos, contrapartidas. Lo dejé sobre su escritorio con una nota, por si necesitas apoyo. Al día siguiente, lo encontré en la basura, sin leer, sin comentario, solo una arruga en la esquina como si lo hubieran tirado sin siquiera abrirlo. Luego vinieron las excusas, siempre elegantes, siempre pulidas. No te preocupes por esto, cariño, es muy técnico. Tú ocúpate de la cena que los socios vienen a las 8. No entiendes de finanzas modernas, cariño. Pero lo peor no fueron las palabras, fueron los gestos. Las veces que llegaba a la oficina con documentos firmados y él me decía, ya está todo arreglado, no hace falta que revises. Las facturas que desaparecían del archivo justo cuando yo empezaba a investigar un gasto sospechoso. La forma en que Laura, su secretaria, me sonreía al pasar, con los ojos fríos, como si ya supiera lo que vendría. Y luego estaban las reuniones. Cada vez que se citaba a la junta directiva, Antonio me decía, quédate en casa que hoy es largo. Pero una vecina me contó que lo vio salir del restaurante con Laura y 2 socios, riendo, brindando, mientras yo preparaba sopa para llevarle pensando que estaba trabajando hasta tarde. Incluso cuando insistí en ver los balances anuales, me mostraron versiones editadas, números redondos, ganancias infladas, gastos ocultos. ¿Ves? Todo va bien, decía Antonio señalando gráficos falsos. Pero yo conocía la empresa mejor que nadie. Sabía cuánto costaba cada metro de tela, cuánto pagábamos a cada costurera y cuánto ganábamos en cada feria. Y esos números no cuadraban. Aún así, callé,
Porque en España, una buena esposa no cuestiona, confía, aguanta, sirve, pero mientras callaba, observaba, guardaba copias, tomaba notas en libretas viejas, archivaba correos, porque algo en mí sabía que un día todo esto tendría sentido, y ese día llegó, cuando encontré las escrituras originales en el cajón de mi padre. Ahora, cada excusa cobra forma, cada silencio intención, cada mirada evasiva traición, porque no era que no confiaran en mí, era que tenían miedo de que yo supiera la verdad. Y la verdad es esta: mientras yo cocinaba, ellos robaban; mientras yo cuidaba, ellos falsificaban; mientras yo amaba, ellos planeaban cómo quitarme todo. Pero aunque hayan borrado mi nombre de los papeles públicos, no pueden borrar lo que sé. Y eso es mi arma. Porque ya no soy la esposa ingenua que cree en promesas, soy la mujer que recuerda, la mujer que documenta, la mujer que contra todo pronóstico va a recuperar lo que es suyo sin gritar, solo con los papeles verdaderos en la mano. Empezaron a decir que ya no entendía de negocios, que era cosa de hombres, cada vez que pedía transparencia. Fue como si de repente mi inteligencia se hubiera convertido en una ofensa. Cada vez que mencionaba las ganancias del último trimestre, los gastos sospechosos en viajes o la desaparición de facturas antiguas, Antonio y Laura intercambiaban esas miradas que no necesitan palabras, porque ya han decidido que soy un estorbo. Luego venía la frase, siempre dicha con esa voz suave que usan para herir sin dejar marcas. Carmen, cariño, eso es muy técnico para ti. O peor aún, ya no entiendes cómo funcionan las cosas ahora. Es cosa de hombres. Al principio creí que era por protección. Pensé que tras tantos años fuera de las finanzas activas, me veían como una reliquia dulce pero inútil. Pero pronto entendí la verdad. No querían protegerme, querían silenciarme. Porque cada vez que yo preguntaba, ellos perdían control, y el control era lo único que les quedaba. Así que empezaron a sembrar dudas. En voz baja, claro, pero lo suficientemente alto para que los socios lo oyeran. La pobre Carmen, desde que envejeció se le va la cabeza con los números. Dice que firmó papeles que nunca vio. Está confundida. Incluso en una cena familiar, uno de los primos lejos comentó como quien no quiere la cosa. Dicen que ya no maneja bien las cuentas. Mejor que Antonio se encargue de todo. Me dolió más de lo que imaginaba. Porque no era cierto. Nunca había estado más lúcida. Pero mientras yo guardaba copias de balances reales, correos archivados y extractos bancarios, ellos difundían la mentira de que estaba senil. Una tarde fui a la oficina a recoger unos documentos personales. Laura estaba en recepción, hablando por teléfono. No me vio. Sí, tranquilo, decía. La vieja ya no cuenta. Cree que aún tiene poder, pero todos saben que es solo una fachada. Sentí un frío tan intenso que casi no pude moverme. Pero no salí corriendo. Me acerqué al archivador, saqué mis cosas en silencio, y antes de irme, eché un vistazo al libro de actas. Allí estaba, una reunión celebrada 2 semanas atrás, sin mi convocatoria, sin mi firma, y con una resolución que decía: se autoriza la venta parcial de acciones a terceros para sanear deudas. Pero la empresa no tenía deudas. Salí del edificio con el corazón latiendo como un tambor. Me senté en el banco del parque de enfrente y repasé mentalmente cada año. 2003, ganancias récord. 2008, resistimos la crisis mejor que muchos. 2015, expansión a Portugal. 2022, beneficios netos superiores a los del sector. No había deudas, solo codicia. Y en ese momento entendí la estrategia completa. Mientras me llamaban vieja, mientras me decían eso es cosa de hombres, mientras fingían preocupación por mi confusión, estaban vendiendo mi herencia a trozos. Pero lo peor no fue la traición, fue darme cuenta de que mi verdad era menos creíble que su mentira, solo por mi edad, solo por ser mujer, solo por haber callado demasiado tiempo. Y sin embargo, no callé más, porque aunque dijeran que estaba loca,
Yo sabía que tenía razón, y mientras siguiera sabiendo eso, no podrían borrarme. Así que seguí investigando, seguí guardando pruebas, seguí observando, porque una leona vieja no pierde sus garras, solo aprende a usarlas con más precisión. ¿Y ellos? Ellos aún no saben lo que viene, porque pensaron que al llamarme fuera de lugar me harían retroceder, pero lo único que lograron fue despertar a la mujer que ya no tiene nada que perder y todo que recuperar. El día que intentaron vender la empresa sin mi firma, supe que ya no era su esposa, era su dueña. Fue un martes por la mañana. El sol de Madrid entraba tenue por las ventanas del notario, ese sol frío que ilumina sin calentar. Yo había recibido una llamada anónima el día anterior. Van a firmar la venta hoy, a las 11. No supe quién era, pero algo en su voz me hizo confiar. Así que fui. Me senté en la sala de espera con mi bolso y las escrituras originales enrolladas en un periódico viejo. A las 10:55, Antonio entró con Laura del Arma. Él llevaba traje nuevo, ella un vestido caro y tacones que resonaban como advertencia. Se rieron al verme. «¿Qué haces aquí, Carmen?», dijo él, con esa sonrisa falsa que usaba para ocultar el miedo. «Solo vine a saludar», respondí, sin levantarme. Ignoraron mi presencia y pasaron al despacho del notario. Yo esperé. 10 minutos, 20. Luego oí voces elevadas. Salí de la sala y me acerqué a la puerta entreabierta. El notario, un hombre serio de pelo canoso, sostenía un documento con cara de desconcierto. «Señor Ruiz, esto no puede hacerse. La escritura original registra a su esposa como única heredera legal. Sin su firma, esta venta es nula». Antonio palideció. «Pero ella firmó los papeles de cesión hace meses». «No hay registro de eso en el protocolo notarial, y además, acabo de recibir una copia certificada de las escrituras fundacionales. Todo apunta a que la señora Ruiz es la propietaria legítima». En ese momento, Antonio me miró. Por primera vez en años, vi miedo en sus ojos. Entré al despacho con la espalda recta. «¿Buscabais algo?», pregunté, sacando las escrituras del periódico. Laura intentó intervenir. «Esto es un malentendido. Ella no entiende de negocios». «Ah, ¿no?», dije, abriendo el documento en la mesa. «Entonces explícame por qué mi padre escribió aquí, en 1987, la totalidad de las acciones recae exclusivamente en mi hija Carmen, sin derecho a partición ni cesión sin su consentimiento expreso». Silencio. El notario tomó el documento, lo examinó, comparó sellos, firmas, fechas. Luego asintió. «Esto es auténtico y vinculante». Antonio se derrumbó en la silla. «Pero yo soy el director general. He manejado la empresa 30 años». «Sí», dije, con calma, «como empleado, no como dueño». Y ahí, en ese instante, supe la verdad más liberadora de mi vida. Nunca fui su esposa en los negocios, siempre fui su jefa. Él pensó que al casarse conmigo heredaba todo, pero mi padre fue más listo. Me protegió con papeles, no con palabras. Salí del notario sin mirar atrás. Antonio me llamó 3 veces. No contesté. Esa noche, en mi pequeño piso de lavapiés, extendí las escrituras sobre la mesa de la cocina. Las acaricié como si fueran un tesoro. Porque lo eran. No eran solo papel. Eran justicia. Eran dignidad. Eran mi nombre escrito donde nadie podría borrarlo. Y mientras el viento de primavera entraba por la ventana, supe que esto no era el final de una traición. Era el comienzo de mi reinado. Callado, legal, inevitable. No sentí rabia, solo claridad al entender que mi valor nunca fue emocional, sino legal. Fue después de aquella escena en el notario, cuando Antonio palideció al ver las escrituras originales. Salí a la calle con el sol frío de Madrid en la cara y un silencio tan profundo dentro de mí que ni siquiera las lágrimas cabían. Esperé a que llegara la ira, a que el corazón me latiera con furia, a que quisiera gritarle a todo el mundo lo que había hecho. Pero no vino.
En su lugar llegó algo más poderoso, una calma helada, nítida como el cristal, porque en ese momento entendí la verdad más liberadora de mi vida. Nunca fui amada por quien era, fui tolerada porque era útil. Durante 30 años creí que mi valor estaba en servir, en preparar la cena, en guardar silencio, en sonreír cuando me dolía el alma. Pensaba que el amor se medía en sacrificios, pero ahora veo que lo que ellos llamaban amor era conveniencia disfrazada de cariño. Y lo peor no fue darme cuenta de la traición, fue comprender que nunca conté como persona, solo como firma. Mientras yo cocinaba, ellos planeaban cómo usar mi nombre. Mientras yo cuidaba, ellos falsificaban documentos. Mientras yo callaba, ellos borraban mi historia. Pero mi padre sí supo quién era yo. Por eso escribió esas palabras en 1987. La totalidad de las acciones recae exclusivamente en mi hija Carmen, no en su yerno, no en su nieto, en mí. Porque sabía que aunque el mundo me hiciera invisible, los papeles no mienten. Me senté en un banco del Parque del Retiro, con las escrituras guardadas en mi bolso. Miré a las parejas paseando, a los niños corriendo, a las palomas revoloteando sin rumbo. Y por primera vez en años, no me sentía perdida. Me sentí presente. No era la esposa abandonada, no era la mujer engañada, era la heredera que había estado dormida y ahora despertaba. Y lo más extraño fue esto: no quería venganza, quería justicia. No quería humillarlos, quería recuperar lo que era mío. Porque si hubiera sido solo orgullo, habría gritado, habría ido a los periódicos, a las redes, al juzgado con lágrimas y acusaciones. Pero no, lo que sentía no era emoción desbocada, era certeza. Sabía que tenía razón, sabía que tenía pruebas, sabía que tenía derecho. Y eso era más fuerte que cualquier grito. Volví a casa, a mi pequeño piso de lavapiés, y saqué una libreta nueva. Empecé a escribir nombres, fechas, transacciones sospechosas. No con rabia, con precisión, como lo habría hecho mi padre. Porque ya no era Carmen la esposa, era Carmen la dueña. Y esta vez no firmaría nada sin leer, no callaría nada sin entender, no entregaría nada sin garantía. Porque mi valor nunca estuvo en cuánto amaba, sino en lo que protegía. Y lo que protejo es mío. Así que respiré hondo, cerré la libreta y por primera vez en 30 años dejé de pedir permiso para existir. Me reuní con el notario y el contable y empecé a comprar cada acción que ellos regalaban por ignorancia. Fue una mañana de otoño, con ese aire fresco que huele a castañas asadas y hojas secas. Llamé al señor Márquez, el contable de mi padre, ese hombre callado de gafas gruesas que llevaba los libros reales desde antes de que yo naciera. Le dije solo esto: tengo las escrituras originales y necesito su ayuda. Él no preguntó nada, solo dijo: venga mañana, a las 8, antes de que lleguen ellos. Al día siguiente, entré en la oficina antes del amanecer. El señor Márquez me esperaba con una taza de café y una carpeta negra. Aquí están los verdaderos balances, dijo, todo lo que han escondido. Durante horas repasamos transferencias falsas, facturas inventadas, acciones vendidas a socios cómplices por una miseria. Pero lo más importante, descubrimos que para sanear deudas, Antonio había estado regalando paquetes minoritarios a empleados leales, sin registrarlos legalmente. Están actuando como si fueran dueños, dije con la voz firme, pero no lo son, y tú sí. Así que trazamos un plan.
Con mis ahorros, esos que guardaba en una cuenta a nombre de mi madre, lejos de sus ojos, empecé a contactar a esos empleados, no con amenazas, con propuestas. Uno a uno, fui a verlos. Algunos tenían miedo, otros jarteza, pero todos tenían algo en común. No sabían que las acciones que regaló Antonio eran ilegales. Él me dijo que era un bono por lealtad, le confesó uno, un viejo supervisor de fábrica. Y lo fue, le dije, pero ahora te ofrezco algo mejor. Pagaré el doble de lo que él te dio, y te mantendré en tu puesto, si decides quedarte. No todos aceptaron, pero muchos sí. Cada semana firmaba nuevas sesiones. Cada firma, un paso más cerca de recuperar lo que era mío. Mientras tanto, Antonio y Laura seguían actuando como si nada. Daban órdenes, despedían gente, incluso planeaban una expansión a Valencia. Creían que la empresa era suya porque nadie les decía que lo contrario. Pero yo trabajaba en silencio, como lo hacía cuando cosía los botones de sus camisas, como lo hacía cuando preparaba sus comidas, como lo hacía cuando limpiaba sus mentiras. Solo que ahora no servía, reconstruía. El notario me ayudó a registrar cada transacción, el contable a auditar cada centavo. Y yo aprendí a negociar como mi padre, con calma, con hechos, sin gritos. Una tarde, mientras revisaba los nuevos estatutos, mi hija me llamó. «Mamá, ¿qué estás haciendo?» «Recuperando lo que nunca debí perder», le dije. Ella guardó silencio un momento, luego susurró. «¿Necesitas ayuda?» Y ahí supe que ya no estaba sola, porque mientras ellos construían un castillo de naipes, yo levantaba un muro de piedra, ladrillo a ladrillo, firma a firma, silencio a silencio. Y pronto, muy pronto, el viento soplaría, y su imperio caería. Pero el mío ya tenía cimientos. Cuando aparecí en la junta directiva como accionista mayoritaria, mi marido palideció y su secretaria lloró en el baño. Fue un jueves por la mañana. El sol entraba fuerte por los ventanales del salón de actos de la empresa, ese mismo lugar donde Antonio me había dicho 1000 veces: «Esto no es para ti, Carmen». Me vestí con sencillez, traje oscuro, blusa blanca, zapatos cómodos. Nada llamativo, pero llevaba algo que nunca antes había tenido: una carpeta roja con mi nombre grabado en oro. Al entrar, todos se callaron. Antonio estaba al fondo, riendo con 2 socios. Laura, sentada en la primera fila, tomaba notas con esa postura falsa que usaba para parecer importante. Al verme, sus ojos se abrieron como platos. «¿Qué haces aquí?», preguntó Antonio levantándose. «Estoy convocada», dije, mostrando la notificación oficial, como accionista mayoritaria. Silencio. El presidente de la junta, un viejo amigo de mi padre, se aclaró la garganta. Efectivamente, la señora Ruiz posee el 58% de las acciones tras las recientes sesiones legales. Tiene derecho a presidir esta reunión. Antonio miró a Laura. Ella bajó la vista, temblando. Me senté en la cabecera de la mesa, su sitio, y abrí la carpeta. Vamos a revisar las últimas decisiones tomadas sin mi consentimiento, empezando por la supuesta deuda que justificó la venta de acciones, que por cierto, ya están de vuelta en manos legítimas. Uno a uno fui desmontando a sus mentiras. Mostré transferencias falsas, facturas inventadas, contratos sin registro notarial. Cada documento era una estocada silenciosa. Antonio intentó hablar, pero su voz sonaba débil.
Esto es una venganza. No, dije, sin alzar la voz. Es contabilidad. Entonces, Laura se levantó de golpe y salió corriendo. Minutos después, alguien dijo que la habían oído llorando en el baño del segundo piso. Pero yo no sentí placer, solo alivio, porque no estaba allí para humillarlos, estaba allí para restaurar el orden. Al final de la reunión, el presidente anunció: a partir de hoy, la dirección ejecutiva queda suspendida hasta nueva auditoría. La señora Ruiz asumirá la gestión provisional. Antonio me miró con una mezcla de rabia y miedo. Nunca creí que fueras capaz de esto. Nunca creíste en mí, le dije. Ese fue tu error. Salí del edificio sin mirar atrás. Mi hija me esperaba en la acera, con una sonrisa tímida. ¿Y ahora qué? Ahora, dije, respirando hondo, empiezo a gobernar. Y mientras caminábamos bajo el sol de Madrid, supe que no había ganado por rencor. Había ganado por verdad. Porque en los negocios, como en la vida, quien guarda los papeles verdaderos, nunca pierde. Hoy dirijo la empresa desde el mismo despacho donde él me humilló. Y aunque duela, ya no soy invisible. Soy libre. No es el despacho de antes. Lo remodelé. Quité su escritorio enorme de caoba y puse uno más pequeño, de madera clara, con espacio para que mi hija se siente a mi lado cuando viene a revisar balances. Las paredes ya no tienen cuadros de casa, ni relojes de oro. Ahora cuelgan fotos de las costureras, de las fábricas en Galicia, del primer taller que mi padre abrió en Lavapiés con apenas 20 máquinas y un sueño. Cada mañana entro a las 8. Saludo al portero, al conserje, a las chicas de contabilidad. Me dicen: buenos días, señora Ruiz. No, la esposa de. Porque ahora saben quién soy. No por gritos, por hechos. Y sí, a veces duele. Duele ver a Laura pasar por los pasillos con la cabeza baja, evitando mi mirada. Duele saber que Antonio vive en un piso alquilado en las afueras, intentando montar una consultoría que nadie contrata. Pero no siento rencor, solo una tristeza tranquila, como la de quien ha cerrado una puerta que nunca debió estar abierta tanto tiempo. Mi hija trabaja conmigo ahora. Estudia economía, pero ya entiende más de ética que muchos directivos. Ayer me dijo: «Mamá, ¿cómo supiste que podías hacerlo?». Le sonreí, porque tu abuelo me enseñó que en los negocios, como en la vida, lo que importa no es quién habla más fuerte, sino quien guarda los papeles verdaderos. Ella asintió, y en sus ojos vi algo que me llenó el alma: respeto. No por ser su madre, por ser yo. He devuelto los salarios que recortaron. He recontratado a quienes despidieron por lealtad a mí. He firmado acuerdos justos con proveedores antiguos. Nada espectacular, nada vistoso, solo honestidad. Y eso, en este mundo, es revolución. A veces, por las tardes, me quedo sola en el despacho. Abro el cajón y saco las escrituras originales. Las acaricio como si fueran un talismán. No lo son. Son prueba de que el silencio no es debilidad, es estrategia. Porque durante 30 años callé, pero no porque fuera tonta, sino porque estaba observando. Y cuando llegó el momento, no necesité gritar, solo mostrar los papeles. Hoy vivo en un piso pequeño, pago mis cuentas, cuido mis plantas y tomo café con mi vecina los domingos. Nadie me llama vieja ni fuera de lugar, porque ya no pido permiso para existir. Soy Carmen Ruiz,
hija de don Manuel, madre de Paula, dueña de mi nombre. Y aunque el pasado deje cicatrices, mi presente es mío. Libre, claro, en paz.